Bueno, les pregunto, no les fui a preguntar si ven el video porque hubo unos problemas técnicos ahí de mi persona, hay un código 300, así que ya. Chiquillos, Chile amenaza y catástrofes, ¿ya? Tenemos que empezar a ver ya la segunda unidad. Vamos a ver catástrofes naturales y catástrofes naturales humanas. Ahora, me interesa un poco más las naturales, entendiendo un poco el contexto de Chile. Si ustedes se dan cuenta, Chilito, nuestro país, es una larga faja de tierra, ¿ya? Entonces, pese a eso, y pese a ser tan delgadito, tiene características que lo hacen bien particular. Una de las características principales o primarias que uno de los países que presenta mayor actividad sísmica en el mundo. ¿Ya? O sea, diariamente en Chile hay más de 100 temblores. Y uno puede percibir una cantidad pequeña, como persona, ¿ya? Y uno se da cuenta por un leve sismo, un leve movimiento, o quizás las plantas se mueven mucho, ¿ya? Aún así, hay que también darnos cuenta de que la naturaleza, más en este país, nos da distintas, como, produce distintos efectos. O sea, tenemos los distintos periodos del año, periodos estacionales, invierno y verano, por ejemplo. Y en invierno y parte del verano se da mucho en la zona norte lo que es la influencia por el invierno boliviano. Ya en la zona sur y la central también se da mucho el tema en verano de los incendios forestales, o incendio en Valparaíso, que es una pena lo que ocurre muchas veces. El tema de los aluviones, entre otros motivos. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente esos son elementos que están asociados a lo que son catástrofes naturales. ¿Ya? Yo siempre he dicho, más que hablar de catástrofe, que ojo, catástrofe lo menciono así porque sale en el programa en realidad, yo lo veo como una posible emergencia o un posible evento que pueda gatillar una serie de pasos de origen natural, ¿ya? Pero que sin embargo, si tengo una población humana, ese efecto ambiental lo va a afectar, de una u otra manera. Eso es lo que tenemos que tener nosotros por concepto. Ahora, Chile tiene características bien particulares, o sea, estamos cerca de una zona de fuego pacífico, cerca de unas placas de Nazca, tenemos volcanes, tenemos un borde costero bastante amplio, ¿ya? Y también geográficamente hablando, tenemos una cordillera de los Andes, una depresión intermedia, la cordillera de la costa y lo que es planicie litoral. Y pese a que tenemos esa característica, también vamos a tener ciertas afectaciones. ¿Ya? Recordemos que pese a que tenemos 4 unidades, es pequeñito Chile. Y lo otro importante es entender la parte geológica. Geológicamente hablando, Chile va a seguir temblando de aquí a la eternidad, porque en la práctica Chile geológicamente hablando no está estable todavía. De hecho, hay unos estudios que revelan de que Chile se va a partir por la mitad y toda la zona sur se van a empezar a dividir en distintas islas. Ojo, no de aquí a mañana, sino en miles de millones de años más, ¿ya? Porque Chile sigue creciendo geológicamente hablando, sigue trabajando, ¿ya? Entonces, como territorio, no está 100% formado. Y eso uno lo puede ver, que esto hace un poquito como de cultura general. En los cerros, muchas veces uno ve unas cositas de cemento blancas, ¿ya? Que son los famosos puntos geodésicos. Y esos puntos, con todo el movimiento sísmico, se van moviendo, se van desplazando. ¿Y eso qué implica? De que el terreno cambia, el terreno se modifica, ¿ya? Yo siempre hablo más de la parte un poquito ambiental porque lo que son las catástrofes naturales humanas es cuando ya tenemos algo más específico, como por ejemplo un incendio. O sea, acá en Chile es muy baja la probabilidad de que haya un incendio que se produzca por sí solo. Australia, por ejemplo, en su zona interior, en su desierto interior, tiene temperaturas tan altas que eso puede producir incendios, pero no es el caso chileno. Por lo tanto, vamos a tener ciertas catástrofes de naturaleza humana como un incendio. Pero también vamos a tener afectaciones de tipo naturales, ¿ya? Pero por la ubicación de un asentamiento humano va a haber un efecto. ¿Ya? Y ahí es un problema un poco mayor. Es que cuando se construyeron las ciudades, Serena, por ejemplo, es del año 1500 y tanto, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, Serena, por ejemplo, las calles son bastante angostas, no son amplias. Era porque en esa época de construcción de la ciudad, el vehículo más amplio era la carreta. Entonces, está diseñada para dar evento. Pero
Aún así, tampoco se utiliza mucho el concepto de ordenamiento territorial, que en el fondo yo voy a colocar o disponer las distintas ciudades en un territorio en función también de su geografía, ¿ya? Y eso es un tema muchas veces, ya que eso se llama planeación territorial, y es algo que se ha estado utilizando en algunos lugares de Europa, y es algo que se está colocando un poco ahora, pero no es algo tan masivo en el tiempo, ¿ya? Lo importante es empezar a entender como el concepto o la definición de catástrofe, que la práctica dice que es un suceso desdichado en el que se produce gran destrucción y muchas desgracias con grave alteración del desarrollo normal de las cosas. Si ustedes se dan cuenta, más que catástrofe, a mí me gusta un poco más el concepto de desastre, o de lo que Profesor, es la gestión de desastre. Dígame, Nicole. disculpe, yo tengo una ahí con el tema de la definición de desastre, dice que es una interrupción de una comunidad o sociedad ¿Mm? que ocasiona gran cantidad de muerte. Y si no ocasionara muerte, ¿no es desastre? No, es que lo que pasa es que mira, vamos a encontrar varias definiciones. Varias definiciones. Mira, desde el punto de vista, uno siempre lo habla de gestión de desastre, pero el desastre, el daño no es solamente la muerte, sino que el daño es la Mm, afectación de los procesos normales, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay grandes incendios o grandes aluviones, lo primero que se corta es la libre circulación por los caminos. Si hay derrumbes, por ejemplo, con lo que ocurrió con el evento sísmico, en Huasco, pero en Alto del Carmen hubo derrumbe de deslizamiento de terreno Sí hubo en el tranque, en el tanque. Pero si sí. se dan Y para cuenta, arriba, para el interior también hubieron muchos derrumbes. Se cortó por la el carretera. pero si ustedes se van deslizamiento de dando piedra. cuenta, un sismo que queda a una distancia importante, aún así produce un efecto, ¿ya? Y eso, en la práctica, nosotros también tenemos que tener, quizá eso en sí no es un desastre precisamente tal, pero la Pero gestión es de... el efecto de un evento que no ocurrió en el mismo lugar, po. Exactamente, ¿ya? Pero la gestión de desastres, por ejemplo, ¿cómo nos ayuda a nosotros en eso? Pensar de que cuando ocurren esos elementos tenemos que tener todo un mecanismo para poder limpiar las áreas y rehabilitar el tránsito. Por eso Profe, que... ahí es Dígame, donde se Susana. aplica, aquí es donde se aplica una, ay, si me espera un momento, Sí, no hay problema. un, Capacidad de respuesta. una, no, esa metodología AIDEP, Sí, no. que es la de prevenir. Mira, a IDEP y acceder, Susana, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Sabes por qué? Porque eso lo vamos a ver directamente con planes de emergencia. Pero, por ejemplo, si en una catástrofe igual hay que considerar, me imagino que se consideran los planes de emergencia dentro de una catástrofe, ¿o no? Sí, pero lo que pasa es que se consideran desde una perspectiva un poco distinta, porque el plan de emergencia lo tenemos que articular para nosotros como empresa poder evitar mayores daños y poder volver a trabajar pronto, rehabilitar pronto. Pero cuando tenemos una catástrofe, por ejemplo, ya desde un punto de vista sanitaria, ahí se activan una serie de procedimientos, como por ejemplo armar hospitales de campaña. Eh, a ver, hay varias cosas más. Cuando Pero hay eso es lo que se hace después de ocurrido. Pero y después de antes, ocurrido, pero es que antes para eso está el Alerta. concepto de la gestión. O sea, la alerta es el estado. A ver, la alerta es cuando está ocurriendo, la ¿o no? alerta es a ver, empecemos a ordenar un poquito. Empecemos un poquito a ordenar. Ya. La alerta, primero que todo, es el aviso que te van a dar a ti de que algo va a pasar, de que hay una amenaza latente. Por ejemplo, cuando hay alerta temprana preventiva por un tema climatológico, por lluvia por rayos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tenemos una alerta. En el caso de los sismos, el mismo sismo es la alerta y la alarma. ¿Ya? Porque lamentablemente la tecnología aún no me ayuda o nunca nos va a decir cuándo va a ocurrir un sismo. Ojalá fuese, pero no es así. Ahora, nosotros cuando hablamos de emergencia, desde un punto de vista uno dice, hay que preparar la emergencia, o hay que preparar la respuesta a la emergencia. Por lo tanto, uno que hace en primera instancia, si lo vemos desde el punto de vista laboral, digo yo,
cuáles son todas las emergencias posibles que yo tengo, o que a mí me pueden suceder como empresa. Pero en la comunidad uno se pone a pensar un poco distinto. Uno dice, oye, ¿y qué nos puede pasar a nosotros? Pero es que ahí habría que ver lo histórico, po. Hay El que ver la análisis histórico. vulnerabilidad. Es que hay que ver Claro, un varios análisis factores. histórico. Varios factores. O sea, si tú me preguntas desde el punto de vista ambiental, análisis histórico, yo siempre lo hago primero. Claro. Siempre. Porque lo que pasa es que en algún aspecto la naturaleza es muy sabia y es muy repetitiva. Y hay también datos históricos que avalan esa teoría. Por ejemplo, que en la cuarta región hay tsunamis cada periodo de 80, 110, 105 años. Y hay registros de tsunami desde el 1500. En el aluvión en Copiapó hay registros también del 1900 y tanto de que ocurrió uno y del 1800 y tanto de que ocurrió uno. Pero ojo, eso ocurre como en periodos de tiempo, cada cierto tiempo. Y eso es Es que análisis histórico. ¿Mm? también, por ejemplo, cuando ocurren eventos así, por ejemplo, para el terremoto de 1922, la gente que vive en el Corral, donde vive mi familia, ¿Mm? siempre dice que desde los cerros cayeron muchas piedras y esas piedras son la evidencia que están en los terrenos que está en el pueblo, y cada vez que hay un terremoto la gente tiene eh, como el miedo de que vuelva a pasar lo mismo. Entonces eso como que igual sirve de evidencia de que alguna vez ocurrió cuando es mucho el tiempo y no hay registros en sí. Sí, es que hay tema con eso. Hay Porque la registros. comunidad también aporta harto en decir las cosas que van pasando en los lugares, po. Es que ahí Porque no todo tenemos, está escrito. es que ahí tenemos un tema. Por ejemplo, a ver, hay mucha información. Desde los 60 en adelante, la cantidad de información que empezó a generarse es mucha. Es mucha. Y ahora, por ejemplo, los modelos ya se pueden nutrir de mejor forma y te proyectan un evento que puede pasar con menos error. ¿Ya? Pero hay varias cosas. Yo siempre he dicho, el análisis histórico es muy bueno para la parte ambiental, ¿ya? Para ver bien dónde estamos nosotros y qué ha pasado y qué nos puede seguir pasando. Pero también el análisis histórico, uno, desde el punto de vista de la prevención de riesgo, uno como lo dice, oye, ¿y acá qué accidente hemos tenido? Oye, o este rubro, o esta empresa, ¿qué otro accidente ha tenido? Y uno también empieza a ver el pasado para evitar lo que está ocurriendo. Ojo, cuando uno investiga accidente, dentro de la investigación de accidente uno tiene que buscar las causas y poder repararlas en el fondo, o poder corregirlas, mejor dicho. Y eso también tiene esa tendencia. La investigación en el fondo es ver lo que pasó. ¿Ya? Sí. Y eso es súper importante siempre hacerlo en todo contexto. Ahora, la amenaza en sí es el evento físico natural potencialmente perjudicial, ¿ya? Fenómeno y actividad humana que puede causar la muerte, lesiones u otro impacto a la salud. ¿Ya? Yo siempre he dicho, es más concreto hablar del concepto amenaza, ¿ya? Y vamos a volver un poquito a lo que vimos la semana pasada, ya que tengo ahí una cosilla para que lo podamos ver un poquito de nuevo. Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos La evaluación de riesgo. de riesgo, de catástrofe, ¿no es cierto? A mí me gusta más siempre el concepto amenaza. Amenaza, vulnerabilidad y capacidad. Siempre me ha gustado más porque encuentro que es una definición más armónica. Más, Profe, dígame, Susana. y por ejemplo, si nosotros en uno de los tres factores que es la amenaza, los tres factores que ¿Sí? definen el riesgo, si nosotros trabajamos en uno de esos y tratamos de bajarlo, ¿cambia? Cambia el riesgo, por supuesto. ¿Sí? Cambia. Y en Cambia. este caso, ¿cuál Pero, sería profe, recomendable profe, enfocarse disculpe, en cuál? Susana, es que yo tengo entendido lo que explicó el profe, que la amenaza es como el peligro, siempre va a estar. Yo creo que nosotros lo que podemos trabajar, lo que decía el profe el otro día, la vulnerabilidad, porque uno siempre tiene que ver dónde está ubicado geográficamente el lugar. Supongamos que tú vives en el valle. Hay un tema ¿Ah? también. La Ya, porque amenaza eso yo también la puedo trabajar, también se puede trabajar. pero es más costoso, es más complejo. Ya. Mira, por ponerte un ejemplo, en la entrada norte de Vallenar, nosotros tenemos, hay una sección de cerro, donde había mucha caída de roca. ¿No es cierto? Y se enmayó completamente. Se colocaron más y pernos. Ya. La amenaza que teníamos ahí era caída de roca.
Y esa amenaza, ¿cómo se trabajó? Enmayando y colocando pernos. Por lo tanto, lo que puede caer va a caer contenido ahí. Ok. Pero es un caso puntual. Pero esa medida es solo para las piedras, pero en caso de, no sé, de otra cosa. Es que ya estamos hablando de otras ciencias. Estamos Ah, hablando ya. de otros temas, porque nosotros lo que podemos hacer en ciertos aspectos es aplicar medidas de control específicas y puntuales, ya que van a ayudar a minimizar una consecuencia. Ahora, por ejemplo, que el talud completo se deslice y se caiga, eso yo no lo puedo ver. Hay que hacer estudios geológicos y hay que hacer una serie de parámetros, ¿ya? Sí, pero Dígame. yo entiendo lo que dice la Nicole, que hay que ¿Mm? trabajar la vulnerabilidad. Sí, de Pero, por hecho. ejemplo, yo leí que ¿Mm? dice que al aumentar las capacidades el riesgo disminuye, pues son También, variables inversamente proporcionales, entonces sí. como que me confundo. No, 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 es que mira, lo que pasa es que nosotros en este aspecto no lo veamos esto matemáticamente hablando. Pero Veámoslo, para entenderlo como más claro, ¿qué haríamos para nosotros minimizar? ya mira, hay ciertos, mira, vamos a entender que el riesgo lo vamos a medir, ojo, a medir en estas tres variables, Sí, ¿ya? Yo sé que esto es mi numerador y esto es mi denominador. Si mi denominador lo aumento, este valor se hace más pequeño, ¿no es cierto? sí. Por eso es que la capacidad siempre se coloca abajo. La amenaza y la vulnerabilidad en muchos aspectos la colocan arriba porque es como lo que es, en ciertos aspectos es más complejo trabajar. Ya. Un ejemplo, un volcán. El volcán entra en erupción. ¿Cuál va a ser tu capacidad netamente en ese contexto? Evacuar. 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 ¿Ya? Esto está diseñado para poder como tomarlo y adaptarlo en los distintos contextos que haya. Porque, por ejemplo, si tenemos una amenaza de lluvia, claro, la vulnerabilidad va a estar dado por dónde está ubicada ¿Dónde se la, encuentra como la la zona? población. Claro, la población donde está el lugar. Y la vulnerabilidad también se puede ir trabajando, pero en ciertos aspectos. El que llueva, la amenaza va a estar, va a llover igual. Pero la vulnerabilidad o qué tan sensible es la ciudad, esto también se puede ir trabajando. Pero por eso esto siempre se coloca arriba, porque el poder trabajar estos dos conceptos implica también un gasto económico alto. Mira, la amenaza de tsunami va a estar siempre, siempre. Pero yo cómo puedo trabajar de manera efectiva la amenaza de tsunami es no construyendo y evacuando el borde costero completo. Pero, ¿eso es viable? No. No. Por lo tanto, ¿qué trabajo yo en ese aspecto? Solamente Sí, la capacidad. pero Por Profe, eso, entonces, ¿Mm? como así, en palabras simples, sería como trabajar la vulnerabilidad para minimizar las amenazas, ¿o no? Se pudiese llamar así. Se ¿Sí? pudiese, sí. Se pudiese. Ya, mira, yo siempre llamo la vulnerabilidad como qué tan sensibles somos nosotros, como ciudad. ¿Qué nos puede pasar? O cómo es como los atributos que tiene. O sea, por ejemplo, hay una vulnerabilidad súper grande en el centro de Vallenar con una lluvia grande, que capaz que se inunde completo. O una parte del centro que viene negado. Porque quizás, como acá llueve tan poco, no está pensado, por ejemplo, un sistema colector de aguas lluvias. Entonces, en ese aspecto, la vulnerabilidad está y no se, tampoco se desarrolla un poco la capacidad. Pero por eso tenemos que ir entendiéndolo más o menos como esa estructura. Ahora, en la práctica, tenemos la exposición a la amenaza, ¿ya? Y en el caso chileno, tenemos 49 zonas donde existen amenazas. Y eso, ojo, está definido y está clarificado. Se define así tal cual, 49 zonas, ¿ya? En la práctica, nosotros que tenemos que trabajar bien es como la capacidad y la capacidad de enfrentar, ¿ya? Siempre la capacidad viene asociada a la respuesta y toda respuesta debe ser preparada. Si yo no preparo lo que voy a hacer o cómo lo voy a trabajar, lo que yo haga va a ser como que no haga nada, ¿ya? Y eso tristemente es así. Yo siempre he dicho, trabajar la capacidad no es imposible,
pero va a costar y va a costar, ¿ya? Porque lamentablemente hay un tema que yo no sé si lo hemos conversado en su momento, que es como la percepción del riesgo. Susana, ¿hemos conversado ese concepto alguna vez? ¿Cuál? Perdón, Percepción la percepción del riesgo. no, no lo, ¿No? antes no, Ya. no lo recuerdo. Mira, por ejemplo, si un trabajador está soldando sin nada, él tiene una percepción del riesgo baja, por tanto, él a lo mismo no se cuida. Pero un trabajador que toma conciencia, que revisa sus equipos, utiliza sus implementos, él tiene una percepción del riesgo más o menos real. Por lo tanto, él toma las medidas de control. ¿Ya? Hay personas que mientras no lo vean, no se cuidan. Claro, porque la actividad que él desarrolla no es nueva para él, entonces él asume que como conoce lo que está haciendo, no le va a pasar nada más, po. Exactamente. No va a tener un accidente. No. Y eso Claro. genera después otros mecanismos. Y Eso es como la sí, sobreconfianza, ¿o no? el exceso de confianza también le llaman los viejos. Ay, ¿Ya? Los viejitos en minería le llaman así, el exceso de confianza. Y créanme que eso para nosotros es como, ay, ya, es una barrera compleja de poder trabajar ese aspecto en específico, porque hay temas conductuales, eso yo nunca se los voy a negar, hay temas conductuales. ¿Ya? Por eso que siempre, ¿y por qué se lo llevo a este punto? Porque como el trabajador se comporta en su trabajo con las medidas de control, es más o menos como él puede también razonar con el riesgo, pero cuando no está en su ámbito laboral. o sea que la conducta es la que, como que uno identifica la conducta de una persona y se da cuenta cómo va a reaccionar frente a lo que uno le está diciendo, ¿no? Claro, o cómo podría reaccionar en realidad. Les va a tocar Ah, casos en que los trabajadores tú les dices algo y reaccionan súper bien, y te hacen caso y dialogan contigo, pero van a haber casos en que el trabajador no te va a responder de buena manera y no te va a hacer caso en nada. ¿Ya? sí. Y eso es así, ojo, eso va a ser siempre así. Bueno, hay técnicas que uno puede utilizar para poder llevar esos a otros ámbitos, ¿ya? Y llevar en vez de una pelea, llevarlo a un diálogo. Y hay cosas súper sencillas, que más adelante vamos a ver un par de cositas, que les va a traer, pero bastante buenos dividendos. Y son cosas actitudinales, y no son cosas complejas, pero que te facilitan el trabajo, ¿ya? Yo siempre he dicho, nunca le preguntes o nunca cuestiones lo que haga un trabajador, sino que pregúntale por qué lo hace. Porque quizás el problema o la solución del problema, el mismo trabajador se va a dar cuenta cuál es. ¿Ya? Pero no, para no atacarlo, porque a veces el trabajador se puede sentir atacado. Mire, la capacidad de enfrentar, si ustedes se dan cuenta, es una habilidad que tiene asociado el uso de recursos, destrezas de enfrentar y gestionar condiciones adversas, situaciones de emergencia o desastre. Y acá tenemos que darnos cuenta que es una habilidad y la habilidad se puede y se debe desarrollar. Y acá vamos a tener siempre las famosas barreras culturales. Y eso, chiquillos, es un tema. Culturalmente hablando, yo siempre cuando hago clases en físico, no en virtual, hago una pregunta. ¿Qué hacemos en caso de sismo o de un terremoto? ¿Y qué me responden todos? Profe, ¿para qué pregunta tontera si todos somos chilenos? Y nosotros el chileno por naturaleza sabe qué hacer en un temblor. Y esa La cultura respuesta, sísmica. claro, la famosa cultura sísmica. Y eso me lo han dicho todas estas veces. Entonces, y una pregunta, ya perfecto, entonces ¿qué hacemos? No, porque tengo que tener mi mochila para arrancar. ¿Y a dónde vamos a arrancar? ¿A qué lugar? Es que hay que arrancar. ¿Pero a dónde? Ah, no sé, pues. Pero es que yo siempre he escuchado en la tele que hay que arrancar. La psicología de la emergencia nos habla de que van a haber distintos estados, que eso vamos a tener que ver un poquito más adelante, ¿ya? Y van a haber en ciertos estados que es mejor no exponerse a una situación de riesgo por una posible respuesta de una persona. Y lo más sensato es quedarse en el lugar mientras esté la condición de seguridad para no estar sobreexponiéndose a la ocurrencia de algo.
Por eso hay que tomar esos como raciocinios pequeños para poder darnos cuenta de varias cositas. La habilidad se puede trabajar y se debe trabajar. Siempre, ¿ya? Yo siempre llamo a, cuando les toque trabajar ya a ustedes, verlo también, es que uno puede hacer varias cosas en realidad, chiquillos. O sea, hay un tema puntual a veces como con el manejo, a ver, explicarle las cosas a los trabajadores, pero muchas veces no a un nivel tan técnico, sino a un nivel más coloquial, ¿ya? Y a un nivel de palabras de lo que ellos utilizan en lo cotidiano. ¿Ya? Y eso es también un truco que uno también tiene que utilizar a la hora de querer capacitar también a los trabajadores. Ahora, el desastre, si nos damos cuenta, la seria interrupción del funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos, ¿ya? Ojo, cantidad de muertes o pérdidas e impacto material y económico, ¿ya? O sea, no es una cosa específica, no son solamente muertes. Y si ustedes se van dando cuenta, cuando nosotros hablamos de la gestión de desastre, que parte en base a una planificación, esto es súper importante hacerlo, ¿ya? Yo siempre he dicho, planifiquemos lo que hacemos, conversemos lo que hacemos, veamos lo que tenemos que hacer, pero nunca entre cuatro paredes, sino que como estos son temas que afectan a toda la organización completa, sí, conversémoslo, ok, pero conversémoslo en el global entre todos. ¿Ya? Para ir nosotros, entre nosotros, todos como comunidad, ir viendo cuáles son los que nos pueden afectar los problemas y cómo lo podemos solucionar. ¿Ya? Si ustedes piensan que la gestión de los distintos desastres o las amenazas o las capacidades como comunidad y como empresa, lo podemos trabajar solo nosotros, no. Hay que trabajar entre todos. Porque esto nos afecta a todos por igual. Quizás, por ejemplo, un riesgo eléctrico, un riesgo de exposición a sustancia química le va a afectar a un trabajador o dos trabajadores, pero el riesgo de incendio nos afecta a todos. Un sismo, un terremoto, un tsunami nos afecta a todos. ¿Ya? Y eso también hay que entenderlo así, para las posibles respuestas o elementos que uno pueda hacer, también orienten más a las actividades. Y aquí viene una palabra que me gusta mucho, que es la gestión de desastres, ¿ya? Que es un proceso sistemático y permite ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, ¿ya? Con el fin de reducir el impacto adverso. Hay que entender que un tsunami va a pasar, un sismo, un terremoto va a pasar, un aluvión va a pasar. Pero sin embargo, lo principal de nosotros es generar distintos medios o elementos que permiten reducir los impactos. O sea, lo que se va a generar producto de algo sea lo menor posible, pero también que la respuesta que nosotros podamos dar sea también la mejor posible, ¿ya? La respuesta ante cualquier evento externo a lo que nosotros vemos diariamente va mejorando. Al principio uno responde mal, porque es algo nuevo. Y ante lo desconocido es muy normal que uno reaccione mal, que no reaccione apropiadamente. Pero a medida que tú vas conociendo las distintas problemáticas, los distintos elementos, tu respuesta es mejor, va mejorando, ¿ya? Y esta capacidad se va fortaleciendo. La capacidad de respuesta es variable y tiene múltiples factores. Si voy trabajando cada uno de por sí, esta es mucho mejor, ¿ya? Para que también no perdamos el norte con respecto a eso. El riesgo de desastre en sí son posibles pérdidas que ocasionaría un desastre, en términos de vidas, condiciones, y que podrían ocurrir en un periodo específico en el tiempo futuro, ¿ya? Si nosotros queremos llevar este concepto de riesgo de desastres a un BEP, o un valor esperado de pérdida, para mí sería básicamente la consecuencia, ¿ya? Básicamente eso. Ahora, cuando uno quiere empezar también a ejecutar o planificar ciertas cosas, uno tiene que ponerse también en ciertos escenarios. Y yo veo, por ejemplo, un tema con el COVID que pasó en todo el mundo, que prácticamente ningún país tenía como la tecnología, los medios o las capacidades incluso para afrontar esto. O sea, Usted lo lleva a la consecuencia porque nosotros estamos hablando, o sea, estaríamos trabajando en algo que ya pasó o que o podría con pasar. algo o que podría pasar, pero sí siempre hablando de la consecuencia, Sí. porque es un desastre. Y que lo que pasa es que
Ya, yo te hago la siguiente pregunta, Nicole. ¿De ti depende, por ejemplo, que mañana a las 5 de la tarde ocurra un tsunami? No, ¿O que el mes de mayo a las 11 de la mañana, el día 13, ocurra una lluvia? no. No. La probabilidad de ocurrencia de un evento natural no depende de un humano, no depende de nosotros, no depende del empleador. Pero sí de que depende de nosotros la forma en cómo respondamos. Ay, ¿Ya? Nosotros tenemos que generar las herramientas para dar respuesta. Es eso. Lo demás ya uno lo verá con el tiempo o se verá de una forma, pero las respuestas sí. Lo bueno de las respuestas es que pueden mejorarse y se van mejorando en el transcurso del tiempo. Ahora, hay que también tener esa noción porque a veces no todo lo que uno defina va a salir también como uno quiera. Por eso que uno siempre debe hablar en estos términos. Entender de que mientras nosotros no evaluemos las respuestas que demos, no vamos a mejorar. ¿Ya? Yo siempre he dicho, un plan de emergencia es para algo en la empresa. El evaluar, el preparar la respuesta es algo para la empresa y para este contexto. ¿Ya? Y también el evaluar la respuesta es también para este contexto y para el contexto empresa. Pero la respuesta en sí es la que va a ser variable y va a ser distinta. Quizás se tomen algún aspecto de lo que es la empresa y lo que se hace en la comunidad. Quizás se tomen, pero yo no puedo estar aplicando los mismos protocolos porque no tiene la misma magnitud o la misma intensidad que se está aplicando. Son cosas muy distintas, muy grandes. O sea, por ejemplo, un incendio de una empresa, bueno, dependiendo de lo que haya, es fácil de poder controlar, pero ya un incendio forestal, no, tuvimos uno que duró ¿cuánto tiempo, profe? El del sur. un par de semanas incluso. Y si no hubiera sido para ayuda externa, Ujú. porque la capacidad de respuesta se vio limitada y sobrepasada. Exacto. Y eso tiene un tema, yo siempre, mira, yo tuve unos ramos, por ejemplo, de evaluación de riesgo ambiental. Y en evaluación de riesgo ambiental, nosotros, cuando evaluamos el riesgo ambiental, que se puede evaluar desde, nosotros lo evaluamos mucho, pero el parámetro químico. Nosotros evaluamos en 3 escenarios. En el mejor escenario, el escenario probable y el peor escenario. Y nosotros a veces programamos ciertas medidas de control en el peor escenario. Y aún así a veces uno se queda corto. Porque es muy complejo poder, ¿cómo se llama?, medirla o estimarla, lo que puede pasar. Por eso es muy bueno lo que explicaba Susana, o comentaba Susana, el tema de análisis histórico. Pero hay cosas que realmente no podemos como decir, oye, ¿sabéis qué? Esto va a pasar de esta manera concreta. Y esto es todo lo que necesitamos. Si no, las respuestas serían distintas. O sea, todo lo que está pasando ahora quizás no estaría pasando en esta magnitud, por ejemplo. Por eso hay mucho proceso y tema de enseñanza también. Ya, chiquillos, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Nos vemos, Igual, profe. profe. Chao. Chao, cuídense mucho. Chao, chao. Hola, profe. Chao, Susana, que estén bien. Igual.